Bendiciones, amados hermanos. Qué gusto saludarles de nuevo en este Ebenecer en casa, ¿verdad? Estamos teniendo la oportunidad de poder transmitir la palabra de Dios en este tiempo tan difícil para nosotros como nación, ¿verdad? Para nosotros como pueblo. Pero aún así no dejamos de hacer aquello para lo cual el Señor nos ha enviado a esta tierra. Entonces, mire, yo quisiera aprovechar estos minutos y aprovechar el tiempo lo más que podamos para poder compartir y para poder trasladarle aquello que el Padre, aquello que Dios me dio para usted, para mí, para todos aquellos que nos están escuchando. Y antes de cualquier cosa, hermano, yo quisiera pedirle que usted y yo podamos hacer una palabra de oración, que usted me acompañara a hacer una palabra de oración en esta mañana, para que el Señor bendiga nuestras vidas por medio de la palabra, para que el Señor bendiga nuestro ser a través de su escritura. Así que allá en su lugar le ruego, hermano, que cierre sus ojos, que incline su rostro y que podamos orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias por este tiempo. Gracias por la oportunidad de ser tus hijos, Señor, en este tiempo. Gracias porque nos permites vivir en un tiempo hermoso, en un tiempo maravilloso. Padre, te ruego que en esta hora tu palabra venga a ser una bendición, Señor, como siempre lo ha sido para nuestras vidas, Señor. Que tu palabra venga a edificar nuestros corazones. Que tu palabra venga, Señor, a edificar nuestras vidas, nuestras familias, Señor, nuestras congregaciones, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, te damos gracias. Amén y amén. Entonces, mi hermano, yo quisiera pedirle que me acompañara a buscar allá en el libro de Éxodo, Éxodo capítulo 24, versículo 18. Éxodo 24, versículo 18. Mire como dice la escritura, y yo quiero que desde aquí vayamos poniéndole atención a cada paso que demos, hermano, porque es importante que usted y yo podamos no solamente escuchar, sino también tener el entendimiento. Aquel entendimiento, veíamos hace unos días, aquel entendimiento que nos va a permitir ser habilitados para vivir la palabra de Dios. Entonces, Éxodo 24, versículo 18, en la versión de las Américas, dice: y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Lo leemos de nuevo, hermano. Dice: y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. La mayoría de nosotros, de los que estamos escuchando, hermano, la mayoría de nosotros conocemos la historia de este hombre llamado Moisés. Un hebreo, criado en el palacio de Faraón, un príncipe prófugo después por defender a un hebreo, un pastor solitario conociendo a Dios en medio de una zarza que ardía pero que no se consumía. Y finalmente, este Moisés, el mismo Moisés, hermano, un hombre que Dios usó para traer libertad al pueblo de Israel. Si usted se fija, hermano, la vida de Moisés va de 40 en 40 años en el palacio de Faraón, 40 años en los cuales él fue educado, él fue vestido, él comió la comida de Faraón, recibió una educación de príncipe. 40 años después, en el desierto, allá pastoreando las ovejas, dice, de su suegro Jetro. 40 años en medio de ese pastoreo, hermano, que tal vez él lo vivía en soledad. Y por último, los últimos 40 años caminando en el desierto con Israel. Mire, 40. En este tiempo que estamos viviendo, estamos en una época de 40, ¿verdad? De que nos han metido o que hemos estado en una cuarentena, hermano, en un lapso de tiempo de 40 días para poder prevenir que el virus se expanda, para poder prevenir que nuestras familias sean contaminadas. Entonces, mire, vemos que el número 40 también, así como en la vida de Moisés, también se hace presente en nuestras vidas. Y el número 40, hermano, es figura de prueba, pero también es figura de cambio. Pero antes de llegar, antes de llegar a lo que yo quiero decir, a lo que yo quiero trasladarle en esta mañana, al meollo de la prédica, hermano, de la enseñanza, yo quisiera que usted y yo pudiéramos ver algunas cosas que Moisés hizo en este pasaje que leímos, allá en el pasaje de Éxodo capítulo 24, versículo 18. Y mire que lo primero que vemos que Moisés hizo es que Moisés tuvo que entrar. Y
Y la palabra entrar es una palabra en hebreo que es bo. Y bo quiere decir frontera, quiere decir pasar y quiere decir refugiar. Mire que cuando Dios llama a Moisés, Moisés tuvo que tomar una decisión muy seria. Un verso antes, hermano, allá en el capítulo 24, verso 17, un verso antes dice: a los ojos de Israel, la apariencia de la gloria del Señor era como un fuego consumidor sobre la cumbre del monte. Mire que lo primero que necesitamos para entrar a la presencia de Dios es tomar la decisión de entrar. Moisés tenía que tomar una decisión, hermano, y Moisés decidió entrar a la presencia del Señor. Mire que en su presencia habrá revelación, en su presencia habrá gozo, habrá sanidad, habrá nuevas fuerzas, pero no disfrutaremos nada de esto si usted y yo no tomamos la decisión de entrar. Y dice la Escritura que Moisés decidió entrar. ¿Dónde? En la nube, hermano. Moisés decidió entrar en medio de la nube. La nube, déjeme decirle algo, hermano, que quizás usted me diga: no, pastor, pero es algo que yo entendí el día de ayer mientras estudiaba. La nube no era la presencia, simple y sencillamente era la puerta de entrada a la gloria de Dios. Y en ocasiones usted y yo vemos la nube, hermano, y como que no queremos entrar. No deseamos cruzar aquella frontera porque no sabemos qué va a haber más allá. Pero necesitamos aprender de Moisés, que él tomó, por principio, hermano, él tomó la decisión de entrar en medio de la nube. Número 2, mire lo que hizo Moisés. También dice que subió. Y la palabra subir es una palabra que es alá. Y alá tiene que ver con abandonar, con crecer, con desaparecer, con ofrecer. Mire que subir sugiere un movimiento desde un lugar bajo a un lugar mucho más elevado. Y subir, hermano, usted sabe que subir un monte, que subir las escaleras, implica un esfuerzo. Necesitamos, entienda, necesitamos un esfuerzo para abandonar aquellas cosas que nos hacen daño. En medio de este tiempo, usted y yo necesitamos hacer un esfuerzo para abandonar aquellas cosas que nos están haciendo daño. Mire, el cuerpo humano para crecer se esfuerza. Yo no sé si alguno de sus hijos cuando estaba creciendo, cuando estaba en desarrollo, o usted mismo, hermano, cuando se crecía, cuando estábamos en aquel desarrollo, hasta los huesos duelen. Y de repente nos preocupamos porque a nuestros hijos le duelen los huesos. Simple y sencillamente, el cuerpo humano, nuestro organismo, está haciendo el esfuerzo por crecer, para subir al monte de Dios. Recuerde que Moisés decidió entrar en medio de la nube, pero después dice que subió al monte. Para subir al monte de Dios necesitamos un esfuerzo para ofrecer nuestras vidas en sacrificio. Es decir, que podamos desaparecer. El pastor, ¿cómo? Sí, que usted y yo podamos desaparecer y que el que se vea sea la misma presencia de Dios en medio de nuestras vidas. Que nosotros menguemos o que Él crezca para que nosotros menguemos, hermano. Ese es un esfuerzo por subir al monte. Y mire lo tercero que hizo Moisés. Y son tres cosas que yo quería decirle, que yo quiero decirle antes de entrar a la prédica, hermano, realmente. Y lo tercero que hizo Moisés es permanecer. ¿En dónde? En el monte. Y permanecer es una palabra en hebreo que es hayá, que quiere decir existir y que quiere decir llegar a ser. Moisés no solamente tuvo que entrar, no. Moisés no solamente tuvo que subir al monte, no solamente eso, sino que Moisés también necesitaba permanecer. Qué tan importante, hermano, es que usted y yo no solamente decidamos entrar, no solamente decidamos subir al monte, sino que usted y yo podamos entender que necesitamos permanecer. ¿Para qué? Porque esta palabra que es permanecer tiene que ver con vivir, con llegar a ser, tiene que ver con existir, hermano. No podremos vivir aquella vida plena y abundante que el Señor ha prometido para usted y para mí si no es en la presencia de Dios, si no es permaneciendo en la presencia de Dios. Entonces, Moisés decidió entrar, Moisés decidió subir al monte y Moisés también decidió permanecer allá en el monte. Entonces,
Y es aquí donde yo quiero realmente ya entrar de lleno al mensaje. Hoy quiero hablarle de algunas de las varias veces, hermano, que la Biblia habla del número 40, que la Biblia menciona 40 días, específicamente 40 días. Yo sé que hay ocasiones cuando la Biblia menciona 40 años, pero hoy yo quiero solamente, me di a la tarea solamente de buscar 40 días, hermano, y con la ayuda del Señor, quisiera que usted y yo pudiéramos tomar alguna enseñanza de eso para ser edificados. Y para empezar, yo solamente quiero comentarle que la palabra 40 en el hebreo es Arbaín. Entonces, mire, hoy quiero hablarle de lo secreto de Arbaín. Hoy quiero hablarle de lo que está oculto en esta palabra Arbaín, de aquel secreto que Dios ha guardado en los Arbaín, en los 40. Entonces, le voy a pedir que me acompañe, por favor, allá al primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 8. Y quisiera leerle la versión lenguaje sencillo. Le voy a dar tiempo allá en su casa para que usted busque primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 8. Dice la Biblia, en esta versión lenguaje sencillo, dice: y entonces Elías se levantó, comió y bebió. Esa comida le dio fuerzas para viajar durante 40 días y 40 noches, hasta que llegó al monte de Oreb, que es el monte de Dios. Si usted se fija, hermano, dice que aquel profeta de Dios, aquel Elías, comió una comida y aquella comida le dio fuerzas para viajar durante 40 días y 40 noches. Hace unos días estábamos hablando un poco acerca del profeta Elías, hermano. Un hombre con una unción poderosa de parte de Dios. Y que sin embargo decíamos, y la Biblia también lo dice, que hubo un momento en el cual él salió huyendo, hermano, por temor de la reina Jezabel. Dice la Escritura que después de caminar un día, se arrojó debajo de un enebro, a la sombra de un enebro, hermano, desanimado, solo, pidiendo morir. Mire qué tremendo, aquel profeta diciéndole al Señor: Señor, yo no soy mejor que mis padres, ¿por qué no me muero de una vez? Ya no soy mejor que ellos. Pensando que su caminar, que su propósito, hermanos, había terminado. Aquel hombre, bajo la sombra de aquel enebro, aquel hombre se duerme. Pero sucede algo de parte de Dios. Viene un ángel y lo toca. Viene un ángel y le dice: levántate y come. Y entonces este profeta se levanta, come y, hermano, se vuelve a dormir. Mire qué tremendo. Comió, bebió y se volvió a dormir. Y entonces el ángel tiene que venir de nuevo con él y decirle: levántate y come. Le recuerda, hermano, que necesitaba obedecer. Y le vuelve a tocar y le vuelve a decir: tienes que levantarte y tienes que comer. ¿Sabe cómo lo entendí yo el día de ayer? Como que el ángel le dijo, aquel enviado de parte de Dios le dijo: tienes que terminar todo lo que te traje. No puede haber desperdicio. Vas a necesitar todo lo que Dios te ha mandado. ¿Cuál fue la comida que este hombre, que este profeta, que Elías comió? Mire, hermano, tal vez pudiéramos pensar que le llevaron un pavo, que le llevaron hamburguesas. No, tan solo dice la Escritura que le llevaron pan y agua. Una torta cocida sobre cenizas y un vaso con agua. La palabra pan es una palabra que es uga. Y es un pan cocido, hermano, sobre cenizas. Un pan circular cocido sobre cenizas. Y agua es una palabra que es maín. Y que es manantial, que es corriente y que es un río. Mire, hermano, este alimento, este pan y esta agua tiene que ser figura de Cristo. El pan de vida que descendió del cielo y el agua que saciará nuestra sed. ¿Qué quiero decirle con esto en relación a estos 40 días, hermano? Que para poder continuar en nuestro caminar, porque a Elías le dijeron: come
y bebe, porque vas a necesitar, porque aún te queda largo camino por recorrer, para que usted y yo podamos continuar en nuestro caminar, para poder seguir adelante en este tiempo que nos tocó vivir, hermano. Necesitamos comer del pan y beber del agua de vida. No podremos desperdiciar ninguna oportunidad, y escúcheme bien, no podremos desperdiciar ninguna oportunidad que se nos presente para ser alimentados por Él, para ser alimentados por Cristo, para ser alimentados por su palabra, para ser saciados por medio de su palabra. Va a venir el ángel y nos va a decir: levántate, come, no seas flojo, deja de dormir, todavía tienes mucho camino que recorrer. Dice la escritura que Elías, después de comer la segunda vez, después de beber la segunda vez, se levantó y comió para después continuar su camino. Pero dice que su camino le iba a llegar hasta el monte Horeb, hasta el monte de Dios. Mire, hermano, nuestro camino aún no ha terminado. Pastor, pero es que ¿qué tal si me da el coronavirus? Hermano, su camino aún no ha terminado. Levantémonos y comamos. Continuemos nuestro andar hasta el monte de Dios. Mire que Elías caminó 40 días y 40 noches solamente con pan y agua. Con aquel pan que es el pan de vida que descendió del cielo, y con aquella agua, hermano, que va a saciar nuestra sed. Aquellas aguas que si usted y yo la bebemos continuamente, no volveremos a tener sed jamás. Se recuerda que la samaritana le dijo al Señor: dame de esa agua. ¿Sabe que de repente usted y yo necesitamos ser como aquella samaritana? Como decirle al Señor: Señor, dame de tu agua, tengo sed. Entonces, mire, lo primero de estos 40 días es que usted y yo necesitamos ser alimentados, hermano, para poder continuar, mantenernos en nuestro camino. La segunda cosa que le quiero enseñar está ya en el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 16. Y está en la versión Palabra de Dios para Todos. Y es un pasaje, hermano, que muchas veces tal vez usted y yo hemos leído, que lo conocemos, que habla de un joven pastorcito. Mire, primer libro de Samuel 17, 16. Dice: entre tanto, Goliat salía a la mañana y tarde para desafiar al ejército israelita. Así estuvo burlándose de ellos por 40 días. ¿Se imagina, hermano? 40 días aquel ejército estaba recibiendo burlas, desafíos de aquel gigante llamado Goliat. Los primeros versos del capítulo 17 nos relata, hermano, que Israel y los filisteos se habían preparado, hermano, para meterse en una batalla, para destrozarse mutuamente. Y todo ya estaba listo, cuando de repente del lado de los filisteos, un gigante llamado Goliat, dice la escritura que medía casi cerca de 3 metros, 2,70, 2,75 metros medía aquel gigante. Y aquel gigante en un momento dado se paró al frente del ejército de los filisteos y le empezó a gritar al pueblo de Israel, diciéndoles: miren, aquí estoy yo soy filisteo. Si ustedes tienen un campeón, que salga y luche conmigo. Si él me gana, nosotros le serviremos, pero si yo lo derroto, ustedes serán nuestros siervos. ¿Y sabe qué me llama la atención? Que aquel ejército israelita estaba presto para la batalla. Pero cuando aquel gigante salió, dice que todos lo escucharon. Todos oyeron el desafío. Saúl, por principio, hermano, el rey Saúl, dice que Saúl y su pueblo tuvieron gran temor. Y había un hombrecito, hermano, un jovencito que es enviado por su padre. Estamos hablando de David. Lo envía su padre Isaí para averiguar cómo estaban sus hermanos en medio de la guerra, para llevarles ahí pan, leche, cuajada, para llevarles alimento a sus hermanos. Y cuando llega David, escucha aquel desafío del gigante. Por la mañana y por la tarde, este gigante salía a desafiar al pueblo de Dios en el tiempo de la ofrenda, en el tiempo del sacrificio. Mire que hoy hemos tenido algunos problemitas para poder llegar con ustedes. ¿Por qué? Porque hay un gigante que está luchando en contra de nosotros. Que el Señor le reprenda en el nombre de Jesús.
Pero hoy tenemos que entender que aquel gigante está derrotado porque mi Cristo ya lo derrotó. Mire que la Biblia de las Américas en el verso 10 utiliza una palabra que es desafiar. Y desafiar es una palabra en hebreo que es harab. Y quiere decir hablar ásperamente, exponer, quiere decir desnudar, quiere decir invernar. ¿Qué le quiero trasladar en esta mañana? Que en estos días, en estos 40 días de cuarentena, en esta contingencia, quizás algún gigante haya querido venir en su contra para exponerle, para desnudarle, para hablar ásperamente en contra de su vida, para desafiarle como pueblo de Dios. Estos 40 días, este confinamiento que usted y yo estamos viviendo, tiene que servir, ¿sabe? Para que aquella unción de David, hermano, que hay en nosotros, porque usted y yo tenemos aquella unción, para que aquella unción de David surja de nuestro interior y podamos contestar y podamos derrotar a aquel gigante que está desafiando al pueblo de Dios. Este tiempo, estos 40 días, tiene que ser un tiempo de rompimiento de nuestro invierno. Hace un rato cantábamos, hermano, que el tiempo de la canción ya llegó, que el invierno se ha quedado atrás. Hermano, este es el tiempo en hacer realidad aquella canción, en hacer realidad aquella palabra. Este tiempo tiene que ser un tiempo de rompimiento, un tiempo de finalización de aquel invierno. ¿Cómo? Simple y sencillamente con un espíritu dispuesto a ser utilizado por Dios. David no volteó a ver y dijo, a ver quién se avienta. Cuando yo es el desafío, no le dijo a su hermano mayor, ahí te habla. No le dijo al mediano, oye, yo creo que tú estás más fuerte. Sino que en David había una disposición para ser utilizado por Dios, para derrotar a aquel gigante que tanto estaba ofendiendo al pueblo de Dios. Hay enemigos que hoy nos están hablando ásperamente. Quizás las noticias, hermano, acerca de la pandemia, quizás todo aquello que vemos en las redes sociales, quizás tenemos algún grupo donde lo único que hacen es decir cosas alarmantes acerca del virus. Levantémonos, hermano, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, levantémonos y respondamos al desafío tal y como lo hizo David. Mire, primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 45. Mire, primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 45, en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice, David le dijo al filisteo, tú vienes contra mí con espada, con lanza y con jabalina, pero yo vengo contra ti. Mire qué importante, hermano, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, del cual tú has hablado mal. Tú has hablado mal de él. No importa con qué venga el gigante, hermano, siempre y cuando usted y yo vayamos en contra de aquel gigante en el nombre de nuestro Dios. No importa si hoy nos están diciendo, no, hay que cuidarnos, se viene lo más importante. Sí, hermano, hay que cuidarnos, hay que obedecer a las autoridades, pero no hay por qué tener temor, porque usted y yo venimos en contra de aquel gigante después de 40 días que ha estado hablando ásperamente en contra del pueblo de Dios. Hoy venimos en contra de aquel gigante para decirle, tú vendrás a mí con esto, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Sabe? Háblele al temor, háblele al miedo, háblele a la enfermedad. Dígale a sus gigantes que serán entregados en sus manos en el nombre de Jehová de los ejércitos. No se quede callado, hermano. Aquel pastorcito no se enfrentó y estaba temblando. No dijo, tú estarás muy grandote. Tú tendrás mucha lanza, tú tendrás mucha jabalina, tú tendrás un escudo muy grande. Pero mira, el Dios que viene conmigo es mucho más grande, mucho más fuerte que tu espada, que tu lanza, que tu escudo. Es mucho más grande que tú. Y mire, el Señor va a entregar a nuestros enemigos en nuestras manos. En el nombre de Jesús. En el nombre que es sobre todo nombre, hermano.
Mire, espero que usted me esté entendiendo, hermano, y que yo pueda estar dándome a entender aquello que le quiero trasladar. Acompáñeme por favor a Marcos, el Evangelio según Marcos, capítulo 1, versículos 12 al 13. Marcos 1, versículos 12 y 13. Dice, y enseguida el Espíritu le impulsó a ir al desierto. Y estuvo en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás. Y estaba entre las fieras y los ángeles le servían. Mire, dice la Escritura que fue el Espíritu el que impulsó a Jesús a ir al desierto. Fue el Espíritu el que llevó a Jesús al desierto. En ocasiones, hermano, es necesario que usted y yo seamos impulsados, que usted y yo seamos llevados a algún tipo de desierto. En ocasiones el plan de Dios es llevarnos al desierto, pues sus planes son mejores que los nuestros. Pastor, pero ¿cómo va a decir eso si en el desierto no hay muchas cosas? ¿Cómo Dios me va a querer llevar al desierto? Mire, ¿Dios llevó al desierto a Elías? Sí. ¿Dios llevó al desierto a Moisés? Sí. ¿En el desierto Moisés tuvo un encuentro con Dios? Sí, hermano. Claro que sí. Desde nuestro punto de vista, el desierto o en el desierto no hay nada. Solamente existe desolación, existe calor, hermano. Hay animales peligrosos, hay animales que tienen veneno. Pero desde la perspectiva de Dios, desde el punto de vista de Dios, el desierto es una escuela para sus hijos. Nuestro Señor tuvo que pasar por aquella escuela. Jesús tuvo que pasar por aquella escuela para poder cumplir la Escritura cuando dice que fue tentado en todo, pero que no conoció el pecado. Dice la Escritura ya en el Evangelio de Marcos, lo que leímos, que el Señor fue tentado 40 días, hermano. Y tentado es una palabra que es peirazo, que quiere decir intentar, que quiere decir probar, que quiere decir poner a prueba. Aun cuando Jesús fue puesto a prueba, Él no reprobó el examen. Cuando Dios lleva a alguien a la escuela del desierto, cuando Dios nos lleva a usted y a mí a la escuela del desierto, es para examinar nuestras vidas, para saber si estamos listos para el siguiente paso. Estos 40 días, hermano, esta contingencia en la cual usted y yo estamos viviendo, esta crisis sanitaria en la cual estamos inmersos, es como un examen, que si lo logramos pasar, vendrá una habilitación diferente para usted y para mí, para un tiempo diferente. Cuando usted y yo estudiábamos y teníamos que hacer nuestras pruebas, nuestros exámenes en la escuela, hermano, si usted y yo lo pasábamos, entonces venía la oportunidad de subir a un nivel diferente, a un nivel mayor, a una nueva responsabilidad. Si usted y yo no lo pasábamos, nos teníamos que quedar a reprobar el año. Nos teníamos que quedar, hermano, tal vez con la carga de conciencia de que pudimos haber hecho mejor las cosas. Este tiempo que estamos viviendo, estos 40 días que estamos viviendo, es una prueba, hermano, es un examen en el cual Dios está probando nuestros corazones. Dios está examinando nuestras vidas y si salimos aprobados, entonces saldremos aprobados para subir a un nivel diferente, a un nivel mayor, a una mayor responsabilidad en Dios. Mire, Lucas capítulo 4, versículo 14. Mire que vimos que el Espíritu llevó a Jesús al desierto. Pero Lucas 4:14 dice, Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu. Y las nuevas acerca de él se divulgaron por toda aquella comarca. Fue llevado por el Espíritu. Pero mire, regresó por sí mismo. Pero regresó también lleno del poder del Espíritu. Y poder, hermano, es una palabra que usted y yo conocemos. Es una palabra que es dunamis, que quiere decir fuerza, que quiere decir eficacia, que tiene que ver con ser impetuoso, tiene que ver con tener la capacidad y con tener potencia.
¿Se da cuenta de la diferencia? Fue llevado por el Espíritu, pero ahora regresa en el poder del Espíritu Santo. Antes del desierto, Jesús, y lo digo con mucho respeto, el Señor Jesús era el hijo de José. Cuando Él regresa del desierto, lleno del poder del Espíritu Santo, con la llenura del Espíritu, había una capacidad en Él, había una potencia en Él, hermano, había una eficacia en Él que hacía que la gente hablara de Jesús. Hacía que la gente empezara a trasladar que aquel hombre tenía algo diferente, que aquel hombre no simple y sencillamente era el hijo del carpintero, sino que ese hombre tenía una capacidad diferente, que tenía una fuerza diferente. La cuarentena hoy, que es lo que estamos viviendo, tendrá que servir para que podamos salir de ella en un nivel diferente en Dios. Si salimos de la cuarentena igual que como entramos, querrá decir que no aprovechamos la oportunidad, hermano, de ser habilitados y ser potencializados con el Espíritu de Dios. Si salimos igual, quiere decir que reprobamos el examen. Lo que Dios hoy está haciendo es probarnos. Pastor, es que ya estoy cansado, ya estoy harto, ya no aguanto más, no aguanto mi familia. Hermano, esa es la prueba. Hermana, esa es la prueba, ese es el examen. Pero si usted y yo logramos pasar los 40 días, si usted y yo logramos salir de esto, hermano, mire, vamos a salir en un nivel diferente, vamos a salir con una potencia diferente, vamos a salir con una eficacia que antes no la habíamos visto en nuestras vidas. Por eso es que yo le digo, estos son los secretos de los Arbaín. Estos son los secretos de los 40, hermano. Porque en el número 40 hay algo secreto que Dios tiene para usted y para mí. Hay algo secreto, hermano, que usted y yo tenemos que mirar. Y no solamente mirar, sino aprovechar para ser mejores en Dios. Mejores hijos, mejores personas, mejores padres, mejores esposos. Hay algo que usted y yo tenemos que aprovechar. Mire, Hechos capítulo 1, versículo 3. Ya vimos, hermano, a Elías que tuvo sus 40 días de camino, a David que tuvo 40 días de desafío, a Jesús que tuvo 40 días de prueba en el desierto. Mire Hechos capítulo 1, versículo 3. Dice, a estos también se presentó vivo, después de haber padecido con muchas pruebas convincentes. Durante 40 días se hacía visible a ellos y les hablaba acerca del reino de Dios. Dice la Escritura, hermano, que después de la resurrección, el Señor pasó con sus discípulos 40 días. Qué maravilloso debió haber sido ese tiempo, esos 40 días del Señor con sus discípulos. Qué grandioso debió haber sido ese tiempo para los discípulos de mirar de nuevo a su Maestro, de mirar de nuevo a su Señor. Aquellos que le vieron crucificado, aquellos que miraron su cuerpo cuando fue bajado de la cruz, aquellos que supieron que aquel cuerpo fue depositado en una tumba. Ahora, durante casi mes y medio, el Señor había estado conviviendo con ellos, había estado apareciéndose a ellos, y dice la Escritura, con pruebas convincentes de que Él estaba vivo. Se recuerda que Tomás una vez dijo, yo no lo voy a creer que Él está vivo hasta que yo no meta mi dedo en sus manos y mi mano en su costado. Hermano, y al día siguiente se le aparece el Señor y le dice, Tomás, mete tu mano, tus dedos en mis heridas, y mete tu palma, tu mano en mi costado, y sé un creyente. Y recuerda que hizo Tomás, se tiró al suelo y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y el Señor le dijo, bienaventurado los que creen sin haber visto, pero tú porque has visto, has creído. Pero qué maravilloso debió haber sido ese tiempo, esos 40 días. Y dice el pasaje que leímos, que Jesús les hablaba acerca del reino de Dios. Y mire, quizás el Señor les recordaba este pasaje, Lucas capítulo 8,
versículo 10. Y él le dijo: a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás les hablo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. ¿Qué es esto, hermano? Simple y sencillamente que en aquella ocasión, aquella en Lucas, Jesús le decía a sus discípulos que ellos tenían el privilegio de poder conocer los misterios del reino. Y la palabra misterio en griego es musterión. Es aquello que, estando más allá de nuestras posibilidades de ser conocido por medios naturales, solamente podemos llegar a conocerlo por medio de la revelación divina. Entonces podemos entender que aquellos 40 días que el Señor tuvo con sus discípulos después de haber resucitado, fueron 40 días de revelación de los misterios del reino. 40 días en los cuales el Señor se sentaba con aquellos discípulos, con aquellos apóstoles, y les empezaba a revelar, hermano, los misterios del reino. Porque a ellos les fue dado aquel privilegio, porque a los demás el Señor les habló en parábolas, porque dice, para que viendo no vean. Y hay gente que aún viendo no alcanzan a mirar lo que hay detrás de aquellos actos. Hay gente que aún oyendo, solamente es oír por oír, entra por aquí y le sale por aquí. No logran entender la profundidad de la palabra de Dios. Estos 40 días en los cuales usted y yo estamos, tendríamos que aprovecharlos, hermano, allá en su casa, ahí donde usted se encuentra, tendríamos que aprovecharlos para recibir de parte de Dios todo aquello que Él desea darnos, para recibir revelación, para poder mirar por debajo de las letras en la Escritura, para poder ser llenados con la Escritura, para ser llenados con la palabra, para que entonces, hermanos, se haga realidad aquellos 40 días de revelación. Y no solamente ver estos 40 días como un tiempo de carga, un tiempo de tristeza. Ay, otra vez voy a comer esto. Ay, otra vez voy a estar con mi familia. No, hermano, sino que aprovechemos el tiempo para que en estos días el Señor traiga revelación a nuestras vidas. Usted y yo podemos ser como aquellos discípulos. Aquellos discípulos que en esos 40 días estuvieron en comunión con Jesús. Se nos ha concedido el privilegio como hijos, como discípulos, de conocer los misterios del reino. Entonces, ¿sabe cuál es mi consejo? Que usted y yo podamos buscar estar con Jesús. Que en estos 40 días, usted y yo podamos buscar estar con Jesús y ser llenos de la revelación de Dios. 40 días, hermano, ojalá que fuera más. Pero que en los 40 días, que en la cuarentena, que en la contingencia, usted y yo, en usted y en mí, haya un deseo de estar en comunión con Jesús. Y quiero terminar con este último punto, hermano. Génesis capítulo 8, versículo 6. Génesis capítulo 8, versículo 6. En la Nueva Traducción Viviente, mire cómo dice: pasados otros 40 días. Quiere decir, hermano, que ya habían habido antes otros 40. Por eso es que la Escritura dice, pasados otros 40 días, Noé abrió la ventana que había hecho en la barca. Antes de seguir, déjeme que yo le muestre algo, hermano. Ahí en la pantalla va a aparecer. Mire, al inicio del diluvio era el año 600 de Noé. Cuando inició el diluvio, cuando las aguas empezaron a caer sobre la tierra, era el año 600 de Noé, en el mes segundo, en el día 17. Cuando aquella barca se posó sobre el monte Ararat, solamente estoy hablando de que se posó, encalló en el monte Ararat, en el año 600, el mes 7 y el día 17. Quiere decir que habían pasado 5 meses, hermano, navegando.
¿Se imagina 5 meses en un arca? Su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Y además, vaya usted a saber la cantidad de animales que tenía Noé en el arca. 5 meses. Cuando la cima de los montes se empezó a ver, en el año 600, el mes 10 y el día primero. Entonces, ya llevamos 8 meses, hermano, de estar en el arca. 8 meses de estar guardado. 8 meses de estar confinado en el arca. Y aún así, dice la escritura en el pasaje que leímos, aún así, 8 meses, Noé tuvo que esperar 40 días más para enviar un ave a explorar, un cuervo, hermano, a explorar. Quiere decir que Noé, hermano, no abrió la ventana hasta el año 600, en el mes 11 y en el día 10. Hasta ese tiempo, Noé abrió la ventana. Pero ¿sabe qué es lo que nunca perdió Noé? A pesar de otros 40 días. Lo que Noé nunca perdió fue la esperanza. A él no le importaba esperar 40 días más o 4 meses más. Noé tenía la esperanza de que si el Señor le había hablado y le había dicho que le salvaría juntamente con su familia, así iba a ser. Fueron, hermano, casi 9 meses para que Noé abriera aquella ventana. Pero ¿sabe cuándo Noé bajó del arca? Mire, Génesis capítulo 8, versículos 13 y 14. Y aconteció que en el año 601, si usted recuerda, dijimos que el diluvio empezó en el año 600 de Noé. Y aquí dice que aconteció en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, se secaron las aguas sobre la tierra. Ya no había más aguas, hermano. Solamente la que quedaba en los mares, en los lagos, en los ríos. Pero aquel caos, aquella inundación había desaparecido. Dice, y entonces Noé quitó la cubierta del arca y miró. Y he aquí estaba seca la superficie de la tierra. Mire cuándo bajó. Y en el mes segundo, el día 27 del mes, estaba seca la tierra. Saquemos cuentas. 1 año con 1 mes y 10 días, que fue cuando Noé y los suyos bajaron del arca. No importa, hermano, el tiempo que nos toque pasar confinados. No importa el tiempo que nos toque pasar seguros en nuestras casas. No importa si son 40 días más, o 30, o 20. Mire, se lo estoy hablando como siervo de Dios, hermano. Se lo estoy hablando a usted como pueblo de Dios. No importa si es mucho, si es poco tiempo más. Lo que no debemos de perder es la esperanza. ¿La esperanza en qué, pastor? La esperanza en la palabra de Dios que nos dijo que no habría nada que lamentar para usted, para los suyos, para nosotros. No pierda, hermano, aquella esperanza. En medio de esta inundación, en medio de este caos que estamos viviendo, mi consejo hoy como su pastor es: no pierda la esperanza. Siempre va a haber la oportunidad de abrir la ventana. Siempre va a haber la oportunidad de quitar la tapa y de mirar y de ver de que la tierra ya está seca. Siempre va a haber la esperanza de poder descender de aquella arca de salvación. Si usted y yo mantenemos nuestra fe, mantenemos nuestra confianza puesta en lo que Dios dijo acerca de usted y de mí. Espere, hermano, confíe, crea en la palabra de nuestro Dios. Cuando salgamos de esta contingencia, cuando termine este tiempo, cuando termine esta cuarentena, cuando termine esta crisis, ¿sabe qué es lo primero que tendremos que hacer, hermano? Como pueblo de Dios, como congregación, como iglesia, ¿sabe qué es lo primero que tendremos que hacer? Tendremos que levantar un nuevo altar de gratitud para el Señor. Tendremos que levantar un nuevo altar de adoración para el Señor, tal y como lo hicieron Noé y su familia. La esperanza es lo que nos da, hermano, aquella expectativa de que cuando regresemos vamos a hacer una fiesta
en el nombre del Señor. La esperanza en su palabra nos da la expectativa, hermano, nos da el deseo, el anhelo de volver, hermano, y cada vez que volvamos, entonces, Señor, mira, gracias porque nos guardaste, gracias porque has estado con nosotros, gracias porque no me dejaste sin comer, gracias porque no me dejaste desamparado. Y entonces, hermano, como Noé y su familia, que no perdieron la esperanza, a pesar de estar 1 año, 1 mes y 10 días dentro del arca. Usted y yo, ¿cuánto llevamos, hermano? 40 días. Y ya no nos aguantamos. ¿Cuánto llevamos, hermano? Tal vez en otros lugares lleven un poquito más. Pero bendito sea el nombre del Señor que usted y yo estamos bien. ¿Sabe cómo le digo que estamos bien? Porque estoy seguro que usted me está viendo. Bendito sea el nombre del Señor que usted, si usted estuvo enfermo, ya salió adelante. Porque la palabra que nos dio el Señor no dijo que no nos iba a dar. Simple y sencillamente la palabra dijo que no habría nada que lamentar en medio del pueblo de Dios, hermano. Y entonces, mire, creamos, confiemos y esperemos en el Señor para poder salir adelante. En estos 40 días, hermano, y hagamos así como hizo Elías. Comamos el pan y bebamos el agua para seguir caminando. Como hizo David, respondamos al desafío, digámosle al gigante, mira, tú vendrás a mí con espada, con escudo, con jabalina, pero digámosle, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Dígale a su enfermedad, dígale a su dolencia, dígale a su falta de fe, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Mire, en estos 40 días aprendamos de Jesús que fue llevado por el Espíritu, pero que regresó en el poder del Espíritu. Que estos 40 días sirva para escalar un nuevo peldaño, subir un nuevo nivel en Dios, hermano. Ser habilitados con una unción diferente para un tiempo diferente en Dios. Que estos 40 días puedan servir de un tiempo de revelación para usted y para mí. Un tiempo de conocer en intimidad a nuestro Señor. Y que no se nos acabe la esperanza. Que no se termine la esperanza, hermano, en nosotros, en nuestras vidas, en nuestras familias. Entonces, mire, yo es lo que quería trasladarle. Aquello que está escondido en los Arbaín. Aquello que está escondido en los 40. Yo espero que usted me haya entendido y que usted pueda haber sido bendecido con esta palabra y edificado, hermano, con esta palabra. Le voy a pedir en el nombre del Señor que allá en su casa, donde usted está, que podamos cerrar nuestros ojitos, que podamos inclinar nuestro rostro y podamos orar al Señor y pedirle que Él nos ayude, que Él nos sustente en estos 40 días que todavía faltan. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por la revelación que traes sobre nuestras vidas, Señor. Gracias porque tal vez en ocasiones hemos mirado el número 40 y nunca habíamos visto, Señor, esto escondido, esto secreto que hay en los Arbaín, Señor. En el nombre de Jesús te ruego que traigas, Padre, nuevas fuerzas a nuestras vidas, que traigas una habilitación diferente a tu pueblo, Padre, a tus hijos, a tus hijas, que traigas una revelación plena, Padre, a nuestras vidas. Que nos permita, Señor, que no se pierda la esperanza de nuestros corazones. Guárdanos, Señor, en completa paz en este tiempo. Guárdanos en completa paz en tus manos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Oramos por los enfermos, Padre. Oramos por aquellos que están padeciendo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, que tu gracia, que tu mano poderosa les toque, les alcance y les permita salir, Señor, de su tiempo de prueba. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, bendice a tu pueblo, bendice a la iglesia, bendice a todos aquellos que nos han estado escuchando, bendice a los que se han conectado, Señor, en este momento, en el nombre poderoso de Cristo Jesús.
Hoy traemos sobre de ellos una bendición especial, Padre. Aquella bendición que viene del cielo, aquella bendición que no empobrece, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias por tu amor, gracias por tu palabra, gracias por la bendición de estar, si no juntos, pero sí en unidad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Queremos agradecerles una vez más la oportunidad que nos da de poder entrar a sus hogares, de poder hablarles la palabra de Dios. Reciba una vez más un saludo de parte de todos nosotros, de nuestra familia, mi esposa, mis hijos, de parte de la Iglesia de Cristo de Ebenezer Campeche. Dios les guarde, Dios les bendiga. Estamos en contacto. Bendición.